2 de la tarde, 4 minutos, damos comienzo formal a la segunda hora de programa y vamos a hablar del banderazo que hubo ayer convocado por redes sociales en distintos puntos del país contra las últimas medidas del gobierno nacional en defensa de las libertades, contra la corrupción, entre otros argumentos que llevaron a este banderazo llamado 12O. Vamos a saludar a Daniel Montoya, él es politólogo, es consultor y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Potap. Es un placer hablar nuevamente con vos, ¿eh? Sebastián, un gusto siempre comunicarme contigo y la audiencia de FM High. Un Lo gusto. mismo digo, gracias por atendernos, por esta comunicación. Bueno, ¿qué primera reflexión haces de lo que dejó este banderazo, esta manifestación? Bueno, mira, creo que es un termómetro bastante fiel del malestar sobre todo de sectores medios, digamos, si Mm, uno indaga un poquito a fondo la característica que tiene esta manifestación, uno ve en los lugares, sobre todo ciudades, que un poco, yo te diría que marcan es el termómetro, todo ese eje de yo te diría desde la capital y todas las principales ciudades de la Pampa Húmeda, uno se agarra, bueno, también acá algunas ciudades, digamos, cercanas, en conurbano bonaerense, como La Plata, Mar del Plata, en el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, vos te fijas, digo, es un termómetro bastante fiel del malestar y de las inquietudes que, digamos, de los sectores medios, que obviamente que hay una cantidad de medidas del gobierno que los han puesto en guardia, digamos, han originado un malestar muy grande. Y no digo, si uno por ahí trata de indagar, creo que lo hemos conversado en otra oportunidad, por ahí el tema también, me parece que el gobierno, el problema que tiene en muchos casos, es que toma medidas que evocan otro ciclo y digamos este gobierno como que en algunos aspectos ha nacido viejo. claro. Cualquier medida que tiene que ver con la restricción a la compra de dólares, automáticamente evoca el tema de las medidas que se tomaron en el ciclo anterior con Cristina, sobre todo desde el 2012 en adelante. Y vos ves, fíjate cómo han sido bueno, después todo este tema del traslado de jueces, el tema de avances sobre la justicia, es como que lo que han terminado logrando, fíjate que han dejado en un primer plano como las dos principales referencias de cada polo, que es por un lado Cristina del lado del Claro. oficialismo y por el otro lado lo vimos a Macri apareciendo ayer a la noche, como que hay una foto que es esa de la polarización Macri-Cristina, que es una foto que licúa de alguna forma el otro polo alternativo que había en pie, que era el polo de la moderación, que es el de Alberto con Rodríguez Larreta, uno que por supuesto protagonizaron, yo te diría, desde el inicio de la pandemia con esas fotos tripartitas, Claro. tuvieron el centro del tablero político, yo te diría, por unos 3 meses, pero obviamente a medida que eso se fue agrietando, que la pandemia empezó a, digamos, a hacer estragos digamos, a prácticamente a pulverizar el capital político que había logrado el gobierno con esto, que era prácticamente un acompañamiento de casi todo el arco. Claro. Obviamente que eso ha dejado en primera plana y uno ha visto, ayer yo te diría que la foto quizás más emblemática del final de la jornada era por un lado una manifestación que se convocaba en uno de los puntos en la puerta del departamento de Cristina y por el Mm. otro lado la aparición de Macri anoche, que la verdad fue un reportaje de altísimo voltaje. Claro. A ver, es muy interesante, la verdad, has dejado mucha tela para cortar con este primer análisis. Y me quedo con esto. Vos mostrás o observás que a partir de lo sucedido ayer se volvió a subir al escenario la grieta entre Macri y Cristina, dejando a un lado aquel choque que hubo en términos políticos y que instalaba a Alberto
y a Larreta como probablemente candidatos o figuras importantes del oficialismo y la oposición. Y yo te diría que anoche, bueno, esto que ha ocurrido, las diversas medidas que fueron transcurriendo en el tiempo, yo te diría que para Macri han tenido un efecto parecido a ese medicamento que le han puesto a Trump, Regeneron, que se lo ve, dice Trump que se siente como 20 años más joven. Bueno, es una cosa parecida, uno lo ve con Macri ayer, digo, el tema de que él, más allá obviamente que yo te diría que el tema de su popularidad, el tema del fracaso del gobierno y el final, digamos, que se reflejó, por supuesto, en los números electorales, hacían prever que yo te diría un letargo mucho más prolongado de Macri por un tiempo. Claro. Si uno piensa en espejo esto, lo que fue después del triunfo de Cambiemos en 2015, prácticamente uno piensa, estuvo eclipsado la oposición prácticamente, yo te diría, hasta comienzos de 2018. Bueno, uno está viendo cómo en escasos 10 meses la oposición está, digamos, envalentonándose, recuperando protagonismo y obviamente adquiriendo protagonismo, por ahí yo te diría las referencias más duras. Por un Ahora, lado, y me quedo... ayer en la... Sí, me quedo en la figura de Macri, Daniel, porque, a ver, estamos hablando con Daniel Montoya, él es politólogo, es consultor. ¿Fue correcta la aparición de Macri ayer en términos temporales, crees vos? Hay muchos que decían que luego de la magnitud de la manifestación, la aparición de Mauricio Macri iba a terminar eclipsándola, digamos, de alguna u otra manera, al punto que muchos de los medios hoy hablan más de Macri que de la manifestación. Entonces, ¿hasta qué punto fue producente y hasta qué punto contraproducente la aparición de Macri ayer? Mira, hay un viejo adagio, Sebastián, en la política que dice: marcharemos con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que hay una cosa, es que uno lo que está viendo es que hay una manifestación que yo te diría que es bastante inorgánica. Uno no puede, digo, inclusive vos fíjate que el propio Macri ayer en el reportaje usó palabras muy cuidadas en ese tramo. Él dijo, ha habido mucha gente que es gente que comparte las banderas que nosotros representamos en un momento, pero él por supuesto que ahí fue como que él mismo se cuidó mucho de decir, digamos, de despegar cualquier tipo de partidización de la marcha, y puntualmente de él de decir, es como que de alguna forma, yo lo que creo que me parece que fue bastante acertado por parte de él, es el hecho de que al percibir, digo, el tema de una manifestación que no tiene ningún tipo de carril político, él por supuesto vio la oportunidad, digo, dado que uno ha visto, prácticamente no ha habido referencia, vos fíjate, Rodríguez Larreta no hizo ninguna referencia, María Eugenia Vidal tampoco, o sea, no ha habido ningún dirigente político prácticamente, yo te diría, tratando de capitalizar o tratando de referenciarse con la marcha, y me parece que él vio un espacio vacío realmente, que hay como, yo te diría, una silla vacante, que por supuesto me parece que él se cuidó de decir, no tengo tampoco claro, digamos, y nítidamente él no dice es mi gente, pero de alguna forma, por supuesto, él vio la posibilidad. Digo, me parece que en política nunca hay, yo te diría, espacios, nunca se pueden dejar espacios vacíos en el tablero, y me parece que en la medida de que aparece una marcha, digamos que no tiene una referencia nítida, obviamente que a mí me parece que, digo, obviamente leo críticas de que fue inoportuno, inadecuado, todo eso, pero la verdad es que, y no solo, fíjate, ojo que lo de Macri anoche me parece que hay un aspecto que ha sido resaltado, que es este tema con la marcha puntualmente, pero ojo que en el reportaje Macri le tiró muchos centros, le habló al peronismo anoche, le habló a un sector del peronismo que yo te diría es este que el turco así le llama el peronismo blanco,
Fíjate que Macri habló puntualmente del Perón del 74, o sea, le habló nítidamente a sectores del peronismo, y yo te diría, fíjate en esa referencia que es la más fuerte, cuando él dice Cristina tiene secuestrado al peronismo Claro. desde hace más de 10 años, que ahí hay una doble, yo te diría una doble lectura, porque él estuvo secuestrado, es como que jugó entre la referencia política y la autorreferencia, Claro. y ahí le habla, yo te diría, a muchos dirigentes del peronismo, entre los cuales yo lo incluyo al propio Alberto Fernández, o sea, esto es lo que no te reconocería, digamos, en nadie, pero todos los que le enfrentaron a Cristina en el peronismo, a puertas cerradas, te van a decir la misma frase que dijo Macri anoche, o sea, nítidamente él me parece, yo te diría esto, Sebastián, yo no sé en qué porcentaje Macri le habló a la plaza de ayer y en qué porcentaje también le habló a sectores del peronismo, yo te diría gobernadores del interior, que están bastante inquietos con la marcha de este rumbo, y yo te diría que a puertas cerradas hace tiempo que muchos de ellos vienen inquietos, y de alguna forma eso explicó en su momento la candidatura de Alberto Fernández y no la de Claro. Cristina, a pesar que ella tenía números quizás para hacer. Ahora es interesante, me detengo ahí porque está buenísimo lo que mencionás, pero a su vez mientras le habló al peronismo, como bien destacás, responsabilizó a su ala más peronista o filo peronista, como lo mencionó en palabras de él, de los errores de su gobierno, ¿no? En Monzó, en Bueno, Frigerio. Bueno, ahí, vos fíjate que ahí también lo que te decía yo de, fíjate las dos lecturas que hace, él como que responsabiliza, pero también dice, yo me ocupaba de otras cosas, de los temas estos de energía, de la seguridad, de la construcción, y yo no me ocupé personalmente de esto. Es como que de alguna forma él, por un lado, los mató, o sea, es como que yo te diría que lo que hizo con Frigerio y con Monzó también toca ojo a los dirigentes. Cuando le preguntan los jóvenes, él por supuesto dice Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, obviamente él poniéndose por arriba Hmm. de todos ellos prácticamente. Me parece por un lado el marco de que él es el dirigente del espacio político, pero por otro lado es como que en este aspecto con el tema del peronismo, él como que dejó flotando la idea como diciendo fue un error mío, es como que a partir de ahora en adelante yo me voy a ocupar de este entendimiento, y por supuesto eso creo que un poco tocó el final quizás del reportaje, él haciendo referencia al tema este que él estaba dispuesto a pactar, inclusive hasta en 5 minutos en la medida Sí. de que haya ciertos valores sobre la mesa. Me parece que ahí él dejó claro, es como que él, me parece que la autocrítica que hizo pasó mucho por el hecho de decir delegué, y yo no mencionó puntualmente, quizás ahí una de las críticas que yo le haría muy fuerte, es que en esta autocrítica de la delegación, quizás podría haberle cargado mucho más la factura a Marcos Peña y a sus dos espadas, Luz de mis ojos 1 y 2, les podría haber pegado mucho más a ellos que a Frigerio y a Monzó. Me parece que Claro. ahí hay como una amonestación por el hecho de que, bueno, Monzó se ha indisciplinado abiertamente diciendo que se tiene que jubilar. Me parece que hay en cierta forma, un castigo, Un un cachetazo. correctivo, diríamos. Claro. Claro. Daniel, te cierro con este tema porque, a ver, el gobierno hoy con Santiago Cafiero a la cabeza, jefe de gabinete, salió a decir que los que se manifestaron no son la gente, no son la Argentina. Palabras fuertes de desacreditación de la manifestación y uno ya comienza a observar que después de manifestaciones, como bien decías vos, que son de tinta partidario, por más que tienen una mayoría opositora, son de tinta partidario. El gobierno o no ve o no quiere ver la realidad, porque es una situación sanitaria compleja, una situación económica compleja, un panorama verdaderamente desalentador, y en vez de dar un discurso de vamos a escuchar al pueblo o otro tipo de discurso, salen a desacreditar y atacar a los manifestantes.
No, bueno, mira, eso yo creo que es un síntoma de que la trompada y la piña duele. Obviamente que la piña duele el doble en un momento que tenés la brecha del dólar, digamos, de la calle con el dólar oficial a más del 100%. Es un estado, yo te diría, gravísimo, que lo están reconociendo espadas digamos, Sí. técnicas yo te diría, del oficialismo, como el caso de Manuel Álvarez Agis. Uno está viendo los reportajes que está dando él, es como que hay economistas y referentes, yo te diría, afines y muy simpatizantes del oficialismo que están reconociendo la gravedad del tema. Obviamente, el gobierno en este momento está aturdido no solamente por el fracaso económico que está teniendo. Obviamente, yo lo que te diría con Macri fracasó económicamente, el gobierno actualmente está fracasando, Claro, pero por ahí perdón, hay una me diferencia. detengo, te interrumpo para detenerme en esta frase Sí, puntual de Cafiero, para entender, vos como sí, analista, como politólogo, ¿qué sí, explicación le encontrás a este tipo de declaración de salir con los tapones de punta? ¿Quieren demostrar fortaleza capaz, deslegitimando? sí, no, a ver, si querés, es claramente una debilidad tremenda, me parece. Por eso te digo, está muy, las declaraciones de Cafiero son totalmente desafortunadas. No, de ninguna manera, lo que te digo yo, el tema de no reconocer. Mira, había una cosa que decía Perón, que nadie tenía el peronómetro. Bueno, eso hacía referencia un poco a eso, en el sentido de que nadie se podía adjudicar una representación, digamos, del pueblo o del movimiento que estuviera por encima de otros sectores. O sea, Perón era muy claro en esto, digamos, en el sentido de que nadie se tiene que sentir ni más ni menos. O sea, me parece que es totalmente desafortunado, y lo que te estoy un poco marcando, que está digamos, transmitiendo ese el momento, un momento de debilidad. Lo que te digo yo, en un momento está aturdido el gobierno. De hecho, eso ayer de haber sacado un gremio de un amigo, de un Claro. referente sindicalista, amigo de Alberto, a Cordonar Olivos, y después haber reculado cuando vio que si llegaba a haber un tortazo ahí en la puerta, eso iba a terminar mal desde el punto de vista de imagen. Yo creo que no iba a pasar a mayores, pero vos ves realmente en este momento el gobierno está aturdido, y lo ves claramente en un momento muy delicado, donde no solo esto, ha habido una cosa que pasó desapercibida, pero vino la emisión del fondo, y el Sí. comunicado que he hecho en esto que se han vuelto prácticamente ha sido, yo te diría, devastador, en el plano de que han advertido la gravedad del problema. Y yo te diría que el mensaje que han dejado prácticamente es: muchachos, nos vamos, cuando si nos necesitan, péguenos un llamado. Eh, Han advertido una situación bastante delicada. Claro. A ver, Daniel, y ya ahora sí la última, y abusando de tu gentileza, pero es realmente muy Por interesante. favor. A ver, hablamos de la comunicación de crisis, por decirlo de alguna manera, en términos de análisis político, y hablamos de que estaba Sí. compleja. La situación es verdaderamente compleja. ¿Cómo se hace desde el análisis, por lo menos desde la teoría? ¿Qué nos podés decir vos que dice la teoría política para, en una gestión de crisis, lograr salir de una situación tan pero tan compleja? ¿Hacia dónde debería apuntar el gobierno? ¿Para dónde debería encarar? Mirá, hay una cosa que me parece que prácticamente le impone la hora y la urgencia que tiene, que es el tema del gobierno está claro que esto no pasa por un cambio puntual de caras, de que decir sube esto, sube el otro. Claramente me parece que yo te diría que ahí es bastante útil por ahí el mensaje que transmite La Baña ayer, en el sentido de que lo primero que tiene que hacer el gobierno claramente es comunicar un rumbo. Y lo que vos estás viendo es de que hay desinteligencias adentro, hay medidas contradictorias absolutamente, y sobre todo en la política económica vos ves de que Guzmán está yendo para un lado y Pese está yendo para otro. Están tomando Claro. medidas contradictorias en el plano de la política económica. Un sábado le dice Guzmán a la Nación: no vamos a restringir, y el martes están anunciando un cepo. O sea, claramente vos ves de que hay en este momento una puja
hacia adentro del gobierno, que en la medida, lo que yo te diría es esto, lo importante es que el gobierno, antes que nada, antes que estarle cargando la factura a los que manifestaron afuera como Cafiero, antes que nada lo que tienen que hacer es puertas adentro, de cerrarse en una sala y como hacía Bilardo en su época, nos agarramos a trompada entre todos y muchachos a la tarde salimos con un rumbo. O sea, el gobierno este paso lo tiene que dar en forma urgente, que es el tema de alinear y de decir, mira, si no vamos a tomar el camino de Guzmán, le damos todo el poder a Guzmán y adelante. Ahora, si vamos a tomar el otro camino, y bueno, que lo corran a Guzmán y que fortalezcan los sectores que están viendo de que esto tiene que ir para otro lado. Lo que yo te digo de que esto no puede continuar más. Después sí, obviamente, en la medida de que se define un rumbo, obviamente que en la medida de que el gobierno comunique algo con coherencia, bueno, obviamente ahí hacer una convocatoria hacia afuera a los sectores y yo te diría tanto del mundo del empresarial, de los trabajadores, todo, que obviamente se acordonen detrás de ese rumbo, pero lo que te digo yo es que el gobierno me parece que está contrarreloj hoy, que tiene que definir hacia dónde quiere ir, que ese es el problema. Lo que te digo yo es que cada 24 horas vos ves contradicciones al respecto. Hoy, por ejemplo, están tratando de seducir a los que liquidan, digamos, granos, para que liquiden, pero después en un momento fueron por la estatización de Vicentino. O sea, si claramente vos ves de que hay un zigzag y el gobierno no tiene una definición de rumbo clara. Me parece que esa es la primera medida, digo, el que está enfrente, si hay enfrente, que siempre puede haber los enemigos, pero en la medida que detecten que hay inconsistencias adentro, obviamente que lo que vas a estar viendo es esto, de que todos están especulando contra la posibilidad de que el gobierno no saben qué va a hacer, si va a ir para un lado o para otro. Totalmente. Daniel, es un placer hablar con vos, ¿eh? No lo digo solamente yo, vos sabés, más allá del aprecio que nos tenemos mutuamente, me escriben un genio Montoya, otra lectura de lo que dicen los demás consultores, así que vos fijate que no solo lo digo solamente yo. Un placer hablar con vos, conocer tu análisis respecto a la actualidad y permanecemos en contacto, dale. Gracias, Sebastián, un fuerte abrazo y un gusto comunicarme con FM High. Gracias, un fuerte abrazo. Daniel Montoya, él es politólogo, es consultor, un análisis completo, nos sacó toda una radiografía de lo que fue la manifestación, la reaparición de Mauricio Macri, el accionar del gobierno y qué tiene que pasar para que la situación mejore. 2 de la